Me conseguí en TikTok un video donde aparece un sacerdote católico representado con un evangélico, una persona cristiana no católica, donde de hecho el video comienza con estas dos personas alegres, o sea, están compartiendo en una casa. Presumiblemente es como un 2 para 2, es decir, hay un sacerdote y un laico católico y está esta gran figura mayor, canosa, que expresa conocimiento, que además se defiende y contrapone en muchos de los argumentos que se van a desarrollar en ese corto video de 3 minutos y algo, y otra figura joven que pudiera ser el hijo del pastor con su esposa. Hay muchos símbolos ahí importantes: la familia, el hablar de cosas de Dios en el hogar, un encuentro interreligioso, como lo queramos llamar. La protagonista de todo de la conversación, en donde van a girar todos los argumentos de un lado y del otro, es María Santísima, la Virgen María. Esa María que aparece en la Biblia y que nosotros los católicos pues reconocemos no solamente como la Madre de Dios, sino también como la Madre nuestra. Entonces, este video en TikTok posiblemente va a tener 2 partes. Ya en el canal de YouTube va a estar completo y voy a ir colocando extractos de lo que se va desarrollando allí y luego algunos comentarios de mi parte. Vamos a darnos cuenta que cuando te vas profundizando en los argumentos o en lo que van uno diciendo y el otro va respondiendo, todo gira en torno a 4 dogmas marianos reconocidos, proclamados, pero hay una quinta verdad no dogmática aún, pero que también aparece ahí como relieve. Entonces, bueno, a continuación vamos a ver el primer extracto del video y lo voy pausando y voy haciendo las reflexiones. Oye, ¿por qué no quieren ustedes los evangélicos a la Santísima Virgen María? ¿Quién dice semejante mentira? Por supuesto que la amamos. Es un ejemplo de humildad, de pureza, de obediencia. ¿De veras? Esa primera parte, como podemos ver, sale de una pregunta. La pregunta que hace el sacerdote al evangélico es: ¿por qué no quieren a la Virgen María? Inmediatamente él salta y dice: ¿pero quién ha dicho semejante mentira? Claro que la queremos. La queremos como una mujer humilde, pura, y es reconocida por nosotros porque es un personaje de la Biblia. Eso no lo dice él, pero ahí, por ejemplo, recuerdo un el ex pastor protestante Fernando Casanova. Él decía que él, cuando tenía su iglesia, que él era el pastor, él preparaba sus sermones a razón de algún personaje de la Biblia, hasta que un día ya empezaba a tener esa inquietud. Se preguntó por qué no podía hablar de la Virgen María si él había hablado de Esther, de Ruth, de Sara, la esposa de Abraham. Si había hablado de personajes de la Biblia, mujeres, ¿por qué no podía hablar de María? Cuando él preparó un sermón sobre María, ya las caras, él confesaba que las caras en su feligresía eran un poquito contrapuestas. Entonces, el video, sin embargo, trata de arropar, a mi humilde entender, la atención de los católicos, porque no es común escuchar a evangélicos defendiendo o hablando algo bonito de la Virgen María. Sin embargo, cuando vamos profundizando, vamos a darnos cuenta que todo lo que se va a ir recogiendo a partir de esta afirmación de que sí la quieren, es como el preámbulo cuando tú vas subiendo por una montaña rusa, subes y subes, para luego en picada venir a tratar de destruir o desacreditar todas las verdades marianas reales, dogmáticas, las 4 que son reales, e incorporan una que no lo es. Y además que la figura sacerdotal de verdad representada allí deja mucho que desear. Pero insisto, si no son nuestros sacerdotes, sino que el video está presentado de esa forma para ver más conocimiento de un lado protestante que de un lado católico. Vamos a escuchar entonces la primera de las argumentaciones: María como Madre de Dios. ¿Qué piensan de ella, Pues lo que afirman las escrituras, Vicente, que es bendita entre las mujeres, que es la madre de nuestro Señor Jesucristo, no de Dios. Jesucristo ya existía.
antes de la formación de su cuerpo en el vientre de María. Por Jesús fueron creadas todas las cosas, incluyendo a María. Llama la atención que cuando sale esta argumentación, el pastor dice que ella fue la madre de Jesucristo, pero no la madre de Dios, porque ya Jesús existía antes de haber sido engendrado en el cuerpo de María. En esto, en la segunda parte, tiene toda la razón. De hecho, el mismo Jesús le decía a quienes les escuchaban en su época, especialmente a los fariseos y saduceos, que antes de que Abraham era, ya él existía, ya él era. Por eso, porque ellos le preguntaron si él se creía más que Abraham. Y él dice, antes de que Abraham era, ya yo era. Y además, no olvidemos que por otra parte de nuestra Biblia, Jesús dice que él vio a Lucifer, a Satanás, caer del cielo como un rayo, hecho que ocurrió antes de la creación del mundo y de los hombres en sí mismos. Allí vemos la aparición de una afirmación que fue una herejía a los comienzos de nuestra iglesia, en la iglesia no tan primitiva, pero de donde estaban los padres de la iglesia, que fue el arrianismo. El arrianismo, por ejemplo, justamente hablaba de esta dualidad entre un Dios, que por naturaleza era Dios, versus un Jesús o un cuerpo que no tenía nada que ver con la divinidad de Jesús. Ese dualismo cuerpo-Dios. Ante eso, uno de los grandes defensores, padres de la iglesia, fue Ignacio de Antioquía. Y justamente fue en un concilio, el concilio de Nicea, Constantinopla, donde se proclama como verdad de fe, lo decimos en el credo además, en ese credo justamente que nació del concilio de Nicea, Constantinopla, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero que creo en Jesucristo, nuestro Señor, que además Él comparte la misma naturaleza divina con el Padre. O sea, nosotros no entramos en conflicto de que si Jesucristo es Dios, pero la parte de que es Dios es la parte que no es corpórea. Y tanto es así, que fíjense que un argumento importante es cuando Cristo resucita. La resurrección de Cristo, que arrastra su poder divino, resucita con su cuerpo. Jesucristo se le presenta a los apóstoles con un cuerpo vivo y resucitado, o sea, material, perceptible, empírico. Pero además, cuando Cristo asciende a los cielos, el texto bíblico no dice que Cristo dejó el cuerpo allí desintegrándose y su alma, su espíritu subió a los cielos donde pertenecía. Cristo asciende a los cielos en cuerpo y alma. Por eso, nosotros no podemos separar la divinidad de Cristo a nivel de espíritu con la divinidad de Cristo a nivel de cuerpo. Esa separación no existe. Y por esta razón, así como habla el evangélico y va a decir en qué parte de la Biblia dice que María, por ejemplo, es la madre de Dios, en el mismo Magnificat, en la visitación de María a su prima Isabel, que lo veremos más adelante en esta argumentación, porque es la última parte que vamos a reflexionar, justamente dice Isabel a María, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? ¿Quién era su Señor? Dios. No se le podía llamar Señor a otra entidad, a otro ser, a otra persona que no fuese Dios. Ella no habla de Señor solamente a nivel del que estaba en su vientre como un bebecito, que estaba llamado a ser rey. Habla de Dios. Y es justamente algo bíblico que Dios quiso que quedara recogido en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, en el Magnificat, que quedara recogido, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? Ahí está una pregunta importante, una respuesta importante, que María sí es la madre de Dios. Vamos a hablar con lo que tiene que ver con algo que no es dogma, pero que lo afirma el sacerdote. Otro error del video, una concha de mango para los católicos. El sacerdote afirma que María es corredentora. Escuchemos y ya voy con mi opinión. ¿Estás consciente que María es corredentora de la humanidad juntamente con Cristo? Por supuesto que no. Fue Jesucristo quien lavó con su sangre nuestros pecados en el Calvario, no María. ¿En qué te basas para decir que María es corredentora? María sufrió juntamente con su hijo por la redención del mundo. Pues sí. Debe haber sufrido mucho al verlo en la cruz. Pero los sufrimientos de María no son suficientes para redimir a nadie. No, yo diría que en los sufrimientos de Jesús
Mira, la Biblia no relaciona la redención al dolor de Jesús, sino a su muerte. Fue la muerte de Jesucristo la que satisfizo la demanda de Dios por la redención de la humanidad. Bueno, por así decirlo, María en su corazón casi murió con Jesús, traspasada por la espada de la tristeza. El hecho, Vicente, es que María no murió en el Calvario. No, papá, y aunque hubiera muerto en el Calvario, su muerte no habría redimido a nadie. ¿Por qué? Pues porque solo Cristo podía representar a la humanidad al haber sido hecho semejante a los hombres. Y puesto que era sin pecado, solamente su vida era aceptable ante Dios como pago por la culpa de la humanidad. Mira, Vicente, la única parte en el plan de salvación que tuvo María es la alta honra de haber sido el instrumento para que en su seno se gestara el Salvador. Sobre la corredención de María hay muchos defensores y detractores. Se dice que uno de los que más se inclinaba a favor de esta dogma o esta verdad, que insisto, no es dogma de fe. Por eso el sacerdote allí en el video, es un error incorporarlo como un hecho. Yo puedo decir, al no ser algo regulado, yo sí creo que María es corredentora, pero yo no puedo decir como una verdad universal algo que dogmáticamente no existe. Juan Pablo II se decía que era de la tendencia a afirmar o a estar a favor de esta corriente. Por otra parte leía que Benedicto XVI no. En lo particular y en lo personal, yo no estoy de acuerdo con una afirmación radical de que María sea corredentora. Porque efectivamente, como lo explica allí el pastor evangélico representado, la redención del mundo viene por Jesucristo. Por los méritos, algo que también voy a corregir allí porque también sale en el texto, por los méritos de su pasión, muerte y resurrección. Tanto así que el evangélico, en este caso el joven, llega a afirmar que nosotros no fuimos salvados por el sufrimiento de Cristo, porque el sacerdote dice, pero es que María también sufrió. Todos en ese tiempo sufrieron. Los apóstoles también sufrieron. La Verónica también sufrió. Entonces, en decir que el sufrimiento de María es lo que la hace corredentora es un argumento demasiado débil y demasiado fácil de refutar. Lo que realmente hace a Cristo Salvador lo explica perfectamente Isaías en el capítulo 53. Un capítulo largo, pero me voy a quedar con algunas partes donde, por ejemplo, él dice: despreciado por hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se le vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido. Me detengo ahí. Eso es palabra de Dios, capítulo 53 del libro de Isaías. Nosotros afirmamos que nuestra redención viene por la pasión, sufrimiento, pasión, muerte y resurrección. Eso es otra verdad de fe. María, más que verla como una corredentora, porque es verdad, María dice en el Magnífica, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Entonces, si ella fue salvada, también tiene que haber sido redimida. Una de las posiciones que favorecen el siguiente dogma que ya vamos a revisar, el de la Inmaculada Concepción, el del ser concebida sin pecado original, justamente viene con una interpretación. Esto tiene muchas aristas. Es indudable el afirmar que María nació sin pecado original. Nació. Pero no se niega la posibilidad de que haya sido durante su gestación que Dios haya hecho el milagro por los méritos de Jesús de hacerla libre del pecado original. Porque Jesucristo llevaba sangre de María. Jesucristo tenía ADN de María. De hecho, el tipo de sangre que se reconoce de Jesús por la sábana santa es AB positivo. Entonces, si María tenía el pecado original y su salvación iba a depender después de que Cristo muriese, entonces Jesucristo, al estar en su vientre, tenía que tener el pecado original. María tenía que ser separada del pecado original para que este pecado original no entrase genéticamente, por la sangre, por como lo quieran ver, desde la biología o de lo espiritual, a Jesús, justamente por ser hijo de María, hijo de esta mujer virgen pensada por Dios. Entonces, no es correcto decir
en estos momentos afirmar como una verdad radical de fe, año 2024, me refiero, además lo digo más específico, mayo del año 2024, que María es corredentora, colaboradora de la redención, sí, sin duda, porque fue su sí el que activó el plan de Dios. Si María no hubiese dicho que sí, habiendo sido pensada para este plan, hubiese detenido todo el proyecto de salvación. No había otra mujer, no había otra candidata. María fue creada para esta única misión. Todos tenemos una misión y esta fue una de las misiones más importantes de María, ser la madre del Salvador del mundo. Entonces no discuto que María fue redimida por Cristo. Lo que sí discuto es que nosotros primero no reconozcamos un dogma, verdad de fe, que es su inmaculada concepción, ser concebida, ser gestada desde el punto de vista, fíjense que cuando dice concepción, pareciera que desde que el espermatozoide y el óvulo se unen. Eso es una teoría y también es válida. Puede ser que en ese momento Dios liberó, hizo algo, protegió el vientre de Santa Ana, por ejemplo, que esto está, por ejemplo, en el libro de la mística Ciudad de Dios, si no me equivoco, de Sor María de Ágreda, donde justamente habla de que en Santa Ana, antes de haber quedado embarazada, Dios hizo un milagro especial para que el pecado original no entrase en ella. Eso es posible, pero también es posible que dentro de la concepción, durante la concepción y su gestación, haya sido liberada. Lo que es indiscutible es que nació sin el pecado original. Y lo otro, que es un error, es afirmar que Jesús nos salvó fue por su muerte y no por sufrir, porque eso no es una verdad de fe reafirmada por Isaías en el capítulo 53, así como también nosotros veremos en los apóstoles cómo hablan precisamente que por todos los méritos de su pasión nosotros hemos sido redimidos. Continuemos ahora con el tema del pecado original, justamente que lo acabo de enlazar, el de la corredención, que es el que quería aclarar en este punto, María corredentora. Ahora vamos a escuchar lo de la Inmaculada Concepción, más al detalle de lo que ellos... Ustedes no están tomando en cuenta que María también fue concebida sin pecado original. La Biblia enseña, Vicente, que el único que nació sin pecado en este mundo fue Jesucristo. Mira, ella misma reconoce su necesidad de un salvador, como cualquier pecador. Cuando le dijo a su pariente Elizabeth, mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. El hecho mismo de que muriera, prueba de que estaba sujeta a la pena del pecado. Más bien murió porque a Dios le agradó que María se asemejara en todas las cosas a Jesús. Dice el pastor, cuando habla de la Inmaculada Concepción y del tema de María sin pecado original, que si María no hubiese tenido pecado no hubiese muerto, porque la muerte es producto del pecado. Esto es verdad en una parte, es decir, María, que nunca pecó, María no le correspondía morir. Pero lo mismo aplica para Jesús. Jesucristo, que nunca pecó, pues Jesucristo nunca debió haber conocido la muerte. Ahora bien, si esto también fuera cierto, el bautismo de Jesús no tendría sentido, porque Jesucristo, que no tuvo pecado, y Juan justamente hacía un bautismo de conversión, ¿qué sentido tendría bautizarse? Cristo decía, hay que dar el ejemplo. Hagamos lo que hay que hacer. Y en ese momento del bautismo, ahí es cuando también se hace vida esas palabras que Jesús le decía a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan. El que no nazca de nuevo del agua en el Espíritu no podrá salvarse, no será digno de mí. Justamente Cristo da el ejemplo para que nosotros repitamos ese ejemplo. Entonces, si también vamos a ser muy biblistas, muy bíblicos, en ninguna parte de la Biblia dice que María murió. María pierde rastro a partir del momento de la crucifixión. Ya después de allí no hay nada que haga así una referencia directa. En Pentecostés se entiende por la tradición oral que María tuvo de haber estado presente allí. También se sabe que se tuvo que ir a vivir con Juan, o que se debió haber ido a vivir con Juan porque así lo quiso nuestro Señor Jesucristo. Entregó a su madre a Juan, no a un hermano biológico, porque María no tuvo más hijos. Entonces, creo que es importante destacar que la afirmación de este tercer dogma, que es el dogma de la Asunción, que también es rebatido cuando aquí interviene un laico que trata de aportar y bueno, pareciera que también fue aplastado por el gran conocimiento protestante. En todas las cosas a Jesús. Dios se llevó a María corporalmente al cielo. Su cuerpo no se descompuso en la tumba bajo la maldición del pecado. El dogma de la Asunción de María, declarado como una doctrina infalible. El 1 de noviembre de 1950 por Pío XII.
Pero de ese dogma Jesús no dijo nada. Ni fue tampoco una doctrina que los apóstoles creyesen, ni mucho menos está en las Escrituras. La resurrección de los muertos, Vicente, y sin excepción alguna, no ocurrirá hasta que el Señor vuelva. ¿O tú cómo ves? Sí, me temo que estamos hablando de diferentes Marías, porque de la María que citan las Escrituras, la Biblia no dice nada de una mujer corredentora, concebida sin pecado y que fue ascendida al cielo. ¿Por qué no mejor cambiamos el tema y empezamos? Ellos no se meten con el tema de la virginidad perpetua en el video. Hago ese inciso porque la virginidad perpetua de María no fue tocada en este episodio, no sé si en otro estará, pero la virginidad es sostenible para los evangélicos, por ejemplo, para la concepción de Cristo, en este caso cuando Cristo es engendrado en el cuerpo de María. Entonces, no entra en el debate, pero quiero mencionarlo porque este es el tercer dogma que vamos a reflexionar y el último del video, que es la asunción de María, y el de la virginidad, como no es tema, más bien lo sustituyeron por el de la corredentora. O sea, quizás quisieron dejar la idea de que ahí estaban los 4 dogmas, pero insisto, la corredención de María no es un dogma de fe. Que mañana lo sea, bueno, si lo es, lo asumiremos, lo aceptaremos y lo proclamaremos, pero mientras no lo sea, hay lícita licencia para no afirmar algo de tal magnitud. En esta última parte dice uno de los evangélicos, me imagino que el hijo del pastor representado, que Jesús no dijo nada de eso. Jesús no dijo nada de que María fue asunta a los cielos. Bueno, ciertamente no lo debe haber dicho porque Jesús en sí no escribió nada. Todo lo que conocemos nosotros de Jesús lo sabemos por sus apóstoles. Cuando dice los apóstoles tampoco lo dijeron, posiblemente cuando ocurrió el hecho de la asunción de María, ya la mayoría de los apóstoles habían sido asesinados, todos desde el punto de vista del martirio. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, el Evangelio de San Juan en el capítulo 21, o del Evangelio que él redacta, en los versículos 24 y 25 nos dirá, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, es decir, habla de él, y que las ha escrito por aquí, y nosotros sabemos que dice la verdad. En el 25 agrega, que si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Es decir, ahí deja claro que en la Biblia no está todo, que muchas cosas quedaron por medio de la tradición oral. Entonces, el hecho de la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma queda perfectamente definido por 2 cosas. Dice San Pablo que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, seríamos unos tontos. Totalmente de acuerdo con él. Tanto así que hoy por hoy, 2024 años promedio de la resurrección de Jesús, o sea, de los tiempos de Cristo, de su nacimiento, nadie ha encontrado el cuerpo de Cristo. Nadie. Ha habido intentos, afirmaciones, suposiciones, pero un cuerpo tan importante que marcó la división de la historia, que fue además la religión 300 años después del imperio más importante que ha conocido el planeta, que gobernó por más de 1000 años, y que ese cuerpo no se sepa dónde está, habla de que ese cuerpo sencillamente no está. Pero me atrevería a decir que lo mismo ocurre con el cuerpo de María. ¿Quién ha encontrado el cuerpo de María? ¿Dónde está el cuerpo de María? Yo me atrevería a decir, y no creo que yo sea la primera persona que lo diga, que lo mismo que aplica para el cuerpo de Jesús aplica para el de María. Si consiguieran el cuerpo de María seríamos unos tontos, porque un solo dogma de nuestra fe católica que se caiga acaba con la infalibilidad de la Iglesia en la promulgación de verdades de fe, en donde, por cierto, el Papa es infalible en la proclamación de verdades de fe. Entonces, destruiría 2 dogmas, la infalibilidad papal y el dogma de María, y a partir de allí se abriría una grieta de cuestionar todo lo que nos dé la gana cuestionar con respecto a nuestra fe. Así que bueno, a razón de esto ahora voy con la reflexión. A lo largo de mi vida, actualmente tengo 42 años, si algo yo he aprendido es que no hay nada más inútil que ponerse a discutir con evangélicos fanáticos. Eso es una perdedera de tiempo. Sin embargo, yo sí creo, y este consejo, todo el video está hecho para católicos en general, no para evangélicos fanáticos,
Y también para agnósticos, gente que está dudosa, bienvenido sea el video. Pero esta parte sí se la voy a dedicar a los evangélicos. Yo creo que hay muchas cosas de que preocuparse en el mundo, de evangelizar, de construir juntos, que en vez de dedicarse estérilmente y además peligrosamente a estar hablando de la Virgen María. Y hablando mal además. Estás hablando de la Madre de Dios. Que si tú lo crees o no lo crees, que si te molesta pensar que Dios tuviese una madre, eso te lo tendrá que explicar Él a ti, si Él quiere, cuando tú estés ante su presencia. Pero yo, hasta por temas de inteligencia y de cuidar mi propia salvación, yo no me metería en esos terrenos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, no recuerdo el nombre del personaje. De verdad que no recuerdo, sé que era uno de los sacerdotes del templo. Justamente cuando apresaron a Pedro, a Juan y se las pasaban metiendo los presos, él habla con el Sanedrín y les dice, miren, dejen a esta gente tranquila, porque si lo que ellos están predicando no es verdad, eso se va a caer por sí solo. Recordemos, entonces él empieza a hablar de un Judas y no sé quién más, que también se proclamó como el Mesías, tuvo sus seguidores, este hombre se murió y aquello se dispersó. Él decía, si con Jesús pasa lo mismo, pues ya Jesús está muerto, esto va a ocurrir lo mismo, pero si no es así, y esta parte me parece crucial de la enseñanza, cuidado si no están peleando, enfrentándose, discutiendo contra el mismo Dios. Hay necesidad, es edificante hablar mal de María. Yo no le veo ninguna edificación. En las apariciones reales de María, en su presencia, María lo único que ha querido siempre es llevarnos a Jesús. María nunca ha pretendido honores y glorias para ella. Sí, que a veces pidió que se erigiera un templo en su nombre, sí, así fue con el de la Guadalupe, así fue con el de Fátima, pero ¿a quién se venera, a quién se adora, mejor dicho, en un templo? No es a María, es a la Eucaristía, a su Hijo. María no manda a hacer una casita, un refugio, un altar o un templo para ella. María mandó a hacer una iglesia donde se celebra misa y donde el adorado, alabado y bendecido es el Padre en el 90% de la celebración de la misa a través del sacrificio del Hijo, que es Jesucristo, por los méritos, por supuesto, de una presencia eterna y real y pura del Espíritu Santo. Además, en el Magnífica, que también lo citan en el video, dice María, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, felicitarán, bendecirán, alabarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Como las hizo en María, no las ha hecho en nadie, para que lo sepamos también. Entonces no es de sabios, de verdad, si me quieren escuchar, no es de sabio, por no decir que es una gran estupidez, ponerse a hablar de María para desacreditar sus enormes virtudes, porque nosotros sentimos que eso que es maligno, sentir un amor especial, una hiperdulía, como dice la Iglesia Católica, una veneración diferente, única, hacia la Madre de Dios. La real estupidez es colocarse a hablar mal de aquel ser que Jesucristo mismo quiso, Dios en general, quiso honrar y darle la mayor de las responsabilidades y honores que un ser humano pueda tener. Así que con esta encerrona, con esta culminación, más que encerrona, con esta culminación, pues termino reafirmando 4 cosas, 4 dogmas que son proclamados por la Iglesia: María Madre de Dios, Virginidad Perpetua, Inmaculada Concepción y María Asunta al Cielo en cuerpo y alma. No lo dije en orden cronológico, por si acaso, no soy tan experto. Algo que no es dogmático puede que lo sea, pero aún no lo es, y particularmente fijo mi posición, lo veo muy difícil que llegue a hacerlo. Creo que sería más bonito hablar de una colaboración especial, trascendental, pero ya hablar de corredención es colocar a nivel a María de Jesús, eso es lo que veo delicado. La Iglesia es más sabia que yo, pero lo que sí me queda claro es que en este momento que hago este video, ese dogma no existe. Y qué flaco favor hizo ese actor al querer representar, espero que sea un actor, al querer representar a un sacerdote de la Iglesia Católica
con tanta debilidad doctrinal para poder defender algo tan básico como son los dogmas de la Virgen María. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.